Y entonces dice, versículo 30 de Jeremías 22, dice, así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como si alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. O sea que Dios hace una promesa, dice que va a haber un descendiente de David que va a ocupar el trono por siempre, pero luego maldice la descendencia de David, de aquellos hombres que podían ocupar el trono. Esto para el pueblo de Israel fue algo inaudito. Dios no va a poder ahora cumplir con su promesa de colocar a un hombre en el trono. ¿Por qué? Porque no se puede contradecir. Lo que ellos no entienden es lo que vamos a explicar justamente ahorita, o no lo entendieron, y creo que muchos no lo entienden todavía, porque el entendimiento les ha sido velado. Pero lo que está ocurriendo es que Dios tuvo una gran provisión. No solamente David va a tener descendencia del lado de Salomón, sino también va a tener descendencia del lado de uno de sus hijos que se llama Natán. Si ustedes estudian el capítulo 3 del libro de Lucas, ahí también van a ver una descendencia que va a llevar, por supuesto, hasta Jesús. Pero esa va a ser la genealogía, o la tabla genealógica de Jesús a través de Natán, descendiente también de David. Y de ahí viene la Virgen María. Y ella, por supuesto, siendo sangre de David, va a dar a luz a Jesucristo. Pero vamos a entrar en ese detalle en un momento. Solamente quería hablarles con respecto a la relevancia de este hombre llamado Joconías. Y luego dice en el versículo 12, después de la deportación de Babilonia, continúa teniendo descendencia. Dice, Joconías fue el padre de Saltiel, Saltiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abidú, Abidú padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Es importante esto? Es muy importante. Estas personas fueron escogidas por Dios para que fueran los padres de Jesucristo, muchos años antes de que el mundo existiera. El tiempo ni siquiera existía, porque antes de la creación ya Dios había escogido quiénes iban a ser estos personajes. A veces uno piensa en Jesucristo y dice, bueno, por supuesto, es nacido de María, siendo ella una virgen, Dios escogió a María. Es cierto, María por supuesto que fue escogida. También José fue escogido, y también los padres de cada uno de ellos fueron escogidos. Porque para que Jesucristo pudiese ser verdaderamente el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, tenía que ser descendiente de Abraham, tenía que ser descendiente de David, y tenía que ser capaz de sentarse en el trono de Israel. El trono de Israel dejó de existir ahí en el versículo 12, cuando se menciona que fueron llevados a Babilonia, porque cuando Dios juzgó a Israel y se los llevó de la tierra que ocupaban, esa tierra que había pertenecido a Canaán, se los lleva a Babilonia, que es el imperio que está hacia el norte, se los llevan cautivos, dejan de existir reyes en Judá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, Dios escoge de David a dos de sus hijos. Salomón va a tener hijos, uno de esos hijos, una de la descendencia, se va a llamar José. Natán, también hijo de David, va a tener una descendencia, uno de esos hijos va a traer al mundo a una muchachita, una muchacha joven llamada María. Y estos dos seres se van a encontrar. Uno va a ser descendiente de David, que pudiese ocupar el trono de David si el trono todavía existiera, y ella va a ser descendiente de David de una manera consanguínea. Por ende, Jesucristo nace de la descendencia consanguínea de David y al mismo tiempo es adoptado dentro de la familia real de David. Solamente a Dios se le puede ocurrir un plan tan perfecto. Ahora viene al mundo el Mesías, sangre de David, y que pudiese ocupar el trono si el trono hubiese existido. Hasta el día de hoy el trono de David no está siendo ocupado. De hecho, dejó de ser ocupado justamente con ese hombre llamado Joconías. El trono dejó de existir, pero el trono va a volver a existir. Esa es la promesa que Dios da. ¿Cómo va a existir? Bueno, cuando Jesucristo regrese, la segunda venida de Cristo, va a instaurar en el mundo un gobierno de 1000 años. Allá mismo donde está esa ciudad llamada Jerusalén, allí Dios va a colocar el trono de David y Jesucristo se va a sentar allí y va a gobernar por 1000 años a todas las naciones del mundo.
es palabra de Dios y cada una de las cosas que Dios promete se cumple. Sigamos adelante, dice el versículo 17. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Cuando dice aquí el Cristo, Cristo, como le dije anteriormente, no es el apellido de Jesús. Cristo es la oficina que desempeña. ¿Por qué? Bueno, porque viene a ser el Salvador del mundo. Y yo les pido mil disculpas si en alguna oportunidad, porque me estoy acordando que mencioné que Cristo significaba el que vino a romper, a darle libertad al pueblo de Israel. Retiro lo dicho, en realidad el nombre Cristo viene del griego de Christus, que es una traducción del hebreo Meshia o Mesías, que significa escogido o ungido. Él es precisamente el escogido de Dios. Jesús, que es el nombre que vamos a ver que se le va a dar más adelante, el nombre cuando nazca este Mesías, y José le va a dar el nombre, Jesús significa el que ha de salvar a su pueblo del pecado. Vamos a continuar, espero que eso corrija un error porque creo que lo había dicho mal anteriormente. Vamos ahora al versículo 18 y habla con respecto al nacimiento de Jesús. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Bueno, estaba comprometida y antes de casarse está encinta. El matrimonio que tienen los judíos, por lo menos en esta época, era bastante diferente al que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día un hombre se enamora de una mujer o viceversa, se casan, viven juntos antes de casarse. Y bueno, básicamente la sociedad permite que la gente haga lo que quiera. Pero en la sociedad en la que Jesucristo está naciendo, el hombre está comprometido a casarse con una mujer y se considera que ya están casados, aun cuando ese compromiso dura un año y el hombre no está viviendo con la mujer. De hecho, por un año a veces ni siquiera se ven. Una vez que el compromiso queda establecido entre ellos a través de los padres, este hombre, que es el novio, se va a ir a construir una casa donde va a poder recibir a su novia para que sea su esposa o su prometida. Así que va construyendo la casa por un periodo aproximadamente de un año, y mientras en el pueblo las personas saben que esta mujer está casada porque está esperando al novio, cuando ven al novio a la distancia, corren y le dicen, el novio está viniendo, y la mujer se prepara esperando que llegue su novio. O sea que imagínense que todos los días la novia lo que está haciendo es esperando, ¿y cuándo regresa mi novio? ¿Cuándo viene por mí? Yo lo amo tanto, yo estoy esperando de irme de esta casa para estar en la casa junto con él y ser su esposa. Y esa es la esperanza de la novia, y todos los días esperando que llegue el novio. ¿Cuándo llega el novio? Jesucristo nos habla de la misma manera a nosotros y nos dice que Él va a regresar, que nosotros somos su prometida, que nosotros somos su iglesia, que Él es el novio y que Él va a tener un matrimonio con nosotros, se va a casar con nosotros, que fue a donde su Padre para hacer la casa donde nosotros hemos de vivir eternamente con Él, y que nosotros tenemos que estar aquí día con día esperando su regreso. Y por eso dice, cuando yo regrese, que no los consiga como aquellos que no esperan el regreso. Porque los que no esperan el regreso dicen, bueno, se fue y quién sabe cuándo volverá. Y ellos se dedican a hacer lo que quieren y no la voluntad de Dios. Y dice, ellos van a ser castigados por esa actitud. Pero en cambio, todo aquel que cree que Cristo verdaderamente es Dios hecho hombre, murió en la cruz para el perdón de pecado, lo acepta como Señor, tiene que vivir día con día con la expectativa. Cristo viene, y viene pronto, y a lo mejor viene hoy mismo, a lo mejor viene antes de que termine de escuchar este mensaje. Es posible que así sea, pero tenemos que vivir con esa expectativa, porque quien vive con esa expectativa purifica su alma, santifica su vida y procura agradar en todo momento a Dios. Ese es el mismo ejemplo de lo que está ocurriendo aquí en un matrimonio. Ahora, ¿qué ocurre? Este señor llamado José regresa a buscar a su mujer y se da cuenta que su prometida, su esposa, técnicamente, para todos los aspectos, es su esposa legal, está embarazada. Y no es de él, porque él no la ha tocado. Ella es una virgen, según el concepto de ella es virgen. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, al entendimiento humano tuvo que haber tenido relaciones con algún hombre. Y por eso nos va a decir, el capítulo nos explica de una manera muy clara, dice, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo.